Bueno, pues hablemos de esta figura, me gusta mucho. A mí yo les digo que es como un híbrido, porque justamente me andaba titulando de la licenciatura en aquellos años del 2002, cuando estaban también con el tema, con los inicios de la firma electrónica avanzada. ¿Qué pasó? ¿Me pregunta? ¿Luis Carlos? Ah, no. No, perdón. Adelante. Ok, entonces surge y se crea en el 17B del Código Fiscal la figura de la asociación en participación, donde un contrato por el cual una persona que se llama asociante y otro asociado participan de las utilidades, aportan bienes o servicios en un proyecto determinado, pero para efectos de Código de Comercio es un contrato entre particulares y para efectos fiscales es una persona moral. Es sin duda la asociación en participación, yo creo que podríamos decir que es un contrato atípico, es un híbrido, y que sin duda tiene esa particularidad. Yo incluso, algo que me gusta mucho de la asociación en participación, platicaba hace unos días con algunos amigos que están constituyendo, que bueno, ya tenían constituida una sociedad y que además esta sociedad es una sociedad anónima, les está yendo muy bien en sus proyectos de inversión, de energía, está funcionando, pero eventualmente están pensando en invitar a unos jóvenes que son muy diestros en el tema de las nuevas tecnologías, de las aplicaciones tecnológicas. Entonces decían, ¿por qué no los ponemos de socios? Y yo lo que les comentaba eventualmente, que por qué no constituyen una asociación en participación. O sea, ustedes ya tienen su persona moral, no hagan ninguna asamblea, solamente su representante legal que firme un contrato parasocial de asociación en participación para este proyecto determinado, donde van a estar realizando X o Y actividades, con la ventaja de que es un contrato entre partes, pero puede ser una persona moral para efectos fiscales, por tanto puede expedir comprobantes fiscales, se puede dar de alta, etc., pero también su disolución la determina el propio acuerdo de las partes. Por eso me gusta mucho la asociación en participación, porque sin duda es una figura que sí tiene un origen mercantil, pero también le dieron un sustento fiscal. Por tanto, puede ser utilizada como una herramienta para aquellas personas que dicen, hoy vamos a crecer en una alianza comercial, pero no quiero realizar un acta de asamblea porque eso implica una convocatoria, eso implica una protocolización, eso implica muchas cuestiones. Ok, entiendo que los negocios son dinámicos y necesitamos darle dinamismo, pero y además, o incluso en ocasiones el trato es rápido, es inmediato, o la asociación en participación se va a ratificar en diferentes entidades, digo por decirlo así, porque su naturaleza originaria es un contrato. Aquí está esta figura que creo yo nos da la opción de que hagamos contratos parasociales, que aumentemos las alianzas de negocio sin tener que entrar con las formalidades de una persona moral, sin tener la necesidad de realizar asambleas, incluso por ejemplo, la gran ventaja que yo le veo es que creas un negocio, le pones un tiempo, digamos, tengo una constructora, ¿sí? Y llega un amigo y va a aportar su terreno, pero además vamos a hacer, en el terreno vamos a hacer una construcción, y cuando termine la vamos a vender la casa, y cada quien se reparte sus utilidades, y hacemos cuentas con las inversiones. Y el día que se venda esta casa, concluye la sociedad. Creo que es una figura que es útil y
es práctica y que es manejable. Así que, obviamente, ¿qué ocurre? Pues requerimos para que esta asociación de participación se materialice, vamos a requerir mínimo dos personas, pueden ser personas físicas o morales. No va a tener, tiene la ventaja que no tiene un patrimonio común como tal. Obviamente el contrato de asociación en participación debe constar por escrito, se puede registrar o no. Las utilidades y las pérdidas se distribuyen según lo pactado en el contrato, y las pérdidas de la asociación en participación no podrán exceder en ningún momento la aportación. Esta sociedad se administra conforme las reglas aplicadas de las sociedades en nombre colectivo, y como les dije, se puede pactar su disolución desde el momento de la firma del contrato de asociación en participación. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene un asociante y un asociado? Bueno, el asociante en el contrato de asociación en participación tiene la obligación de entregar al asociado las utilidades y reintegrarle sus aportaciones cuando no se haya pactado la transmisión de propiedad. Debe desempeñar sus actividades sin la intervención directa del asociado, es responsable de actuar como representante legal y el encargado de la administración del negocio. El asociante debe obrar en nombre propio, el asociante es responsable de la contabilidad, de expedir los comprobantes fiscales, evaluar y controlar los inventarios, llevar registro de las aportaciones patrimoniales que pudiera haber, terminando los ejercicios fiscales, tendrá que presentar las declaraciones fiscales correspondientes. El asociado, ¿cuáles son las obligaciones del asociado? Disfruta de las utilidades que se generen, también corre el riesgo, de tener las pérdidas que se generen según sea el caso, es responsable de la inscripción en el RFC, y los asociados deben inscribir a la asociación en participación en el RFC con el fin de hacer la distinción, de hacer las declaraciones correspondientes y declarar los propios ingresos que se pudieran tener. No sé si hubiera alguna duda. Ok, perfecto, ya vamos a terminar. El efecto fiscal, aunque no, debo decir que no soy la persona autorizada, pero le pido anuencia al maestro Alberto Guzmán en lo que se incorpora, que nos dice que el efecto fiscal, para efectos del efecto de la asociación en participación, el 17b, como les comentaba, del Código Fiscal dispone que se entenderá por asociación en participación al conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio, siempre que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, participen de las utilidades y las pérdidas derivadas de dicha actividad. Don Alberto, una pregunta, estamos hablando de la asociación en participación. Tú, ¿cuáles son, en la práctica, cuáles son los beneficios de una asociación en participación? En el tema fiscal, ¿cuál es tu opinión de la asociación en participación? Bueno, primero hay que partir de que es una figura de negocios. Yo siempre he sido de la idea que lo fiscal no puede ir por encima del negocio. O sea, si lo fiscal va por encima del negocio, pues no vendamos para no tener ingresos, para no tener utilidades y para no pagar impuestos, ¿sí? Entonces, no debemos de buscar qué figura fiscal tiene beneficios para mí, sino qué figura de negocios puede tener un beneficio fiscal. Partiendo de este supuesto, el contrato de asociación en participación es un contrato que permite que dos personas físicas o morales, dos o más personas físicas o morales, hagan negocio sin necesidad de crear una nueva persona moral, ¿sí?
Hablábamos de un contrato de copropiedad hace un momento. El contrato de asociación en participación es muy similar, ¿sí? Es un contrato en donde dos o más personas físicas o morales se reúnen para hacer negocios sin necesidad de crear una persona moral independiente. Simplemente es un contrato de asociación en participación, ¿sí? Este contrato tiene la particularidad, a diferencia de la copropiedad, que se considera una persona moral tal cual como lo estaba leyendo el licenciado. Es decir, en una copropiedad, si se juntan 5 personas físicas, la copropiedad es persona física, ¿sí? Si se juntan varias personas morales en una copropiedad, la copropiedad es persona moral. En el caso de un contrato de asociación en participación, no importa que quienes se sumen sean físicas, siempre va a ser persona moral. En un contrato de asociación en participación, siempre va a surgir una persona moral con una particularidad. Este contrato puede tener duración 1 mes, 10 meses, 5 años, el tiempo que le pongamos. Al ser persona moral, sus pagos provisionales van conforme a coeficiente, y el primer año pues no tiene coeficiente porque es primer año. ¿Qué se acostumbra mucho en una asociación en participación? Hacer contratos de 11 meses o de 10 meses para no tener nunca coeficiente de utilidad. En una asociación en participación se aporta dinero, bienes, etcétera, trabajo, se genera un negocio y se reparten utilidades a los socios. Y esas utilidades se pueden repartir cada 10 meses. O sea, no es como una, digamos, CUFIN que tiene que terminar el ejercicio, sino la vida de la empresa, por llamarla empresa porque es un contrato, la vida del contrato puede ser de 6 meses o de 10 meses. Y el tratamiento es de persona moral. Si nosotros creamos una asociación en participación que tenga duración de 10 meses, yo ya no hice pagos provisionales, solo voy a tener resultado anual. Y si el siguiente año vuelvo a hacer otro contrato de asociación en participación y vuelvo a iniciar 10 meses, tampoco voy a tener pagos provisionales, solo voy a tener resultado anual. Obviamente este beneficio es un beneficio básicamente hacia el flujo de efectivo de pagos provisionales, porque el impuesto anual pues ahí va a estar, ¿sí? El impuesto anual ahí va a estar. La pregunta sería, ¿qué pasa con una asociación en participación en donde la empresa A y la empresa B firman el contrato, forman una nueva persona moral, desarrollan un negocio, ¿sí? Y al término del negocio se reparten las utilidades? Al momento de repartir las utilidades, al venir de una persona moral, A y B aumentarían su CUFIN porque viene de una persona moral, ¿sí? Si no fuera así, volverían a pagar un impuesto. Entonces, la asociación en participación tiene ventajas fiscales, sí, pero no las pongamos por encima de la manera de hacer negocios. Primero veamos que el negocio pueda funcionar en una asociación en participación, y si sí puede funcionar, ahora busquemos los beneficios fiscales, pero no forcemos el crear una asociación en participación porque no hace pagos provisionales. No, pues podemos encontrar otras figuras que tampoco hacen pagos provisionales sin necesidad de ser una asociación en participación. Hagamos la asociación en participación porque es un modelo de negocio y después buscamos los beneficios fiscales, ¿sí? ¿Qué ventaja le veo? Que no creas una sociedad, no tienes que ir a crear una sociedad nueva que después tengas que liquidar, porque en el contrato de asociación en participación tú le pones al contrato vida de 10 meses,
¿sí? 10 meses de vida, se terminan los 10 meses, se acaba el contrato y no liquidas una empresa, simplemente se acabó. Así es correcto. Por eso es una figura que me gusta mucho, digo, porque creo que para efectos de la realidad de los negocios te permite explorar posibilidades comerciales temporales. Así es.